agradecimiento al Pro del Progreso por esta invitación, y muy particularmente a mi generoso amigo Antonio Las Heras, porque siempre es un gusto estar en esta casa. Acá traje unos libros, El huésped del olvido, Poesía reunida y El trasno de Espenuca, que están dedicados para la biblioteca de la institución. Entonces voy a hacer ya el trámite burocrático y se entrego a quien se va a ocupar. Perfecto, gracias. Hoy vamos, yo les voy a pedir para comenzar la conferencia, y luego si ustedes quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, y si puedo, la contesto. Vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el final. Es decir, vamos a empezar por estos días. Y después retrocedemos. Leo en los diarios que la Fundación Favaloro tomaría en breve la concesión del Centro Gallego. Como ustedes saben, el Centro Gallego está en quiebra. El ex interventor del Centro Gallego, Burgueño, es asesor del Grupo Rivera Salud. El Grupo Rivera Salud es uno de los grupos de salud más importantes que hay en España y que está trabajando ya en Latinoamérica, fundamentalmente Perú y Chile. Ya está acá. El Grupo Rivera Salud fue fundado en 1984. Hace unos meses, el 50% de este grupo fue comprado por Centene Corporation de Estados Unidos, fundado en 1984. Faltan pocos días para que se cumpla un nuevo año del suicidio del doctor Favaloro, con la creación de una fundación determinada. La Fundación Favaloro ya tiene un pie, o mejor dicho, Centene Corporation ya tiene un pie en la fundación de hace meses. Esto es importante para saber cómo funciona esto. Y lo último, estos últimos días, como no soy una buena persona, mandé averiguar con algunos amigos cuánto cuesta para alguien que no sea socio de la fundación un análisis químico, quiero decir, una entrevista médica. 1.900 pesos la noche. Cuando yo estaba en la fundación era gratuito. Por eso digo, empiezo por el final. Y para empezar por el final, o para terminar con esto, hay una frase de Ingres, el gran pintor francés, que decía: para ver hay que saber. Es decir, nosotros no podemos entender ni la literatura, ni la plástica, ni la pintura, ni ciertos momentos sociales o lo que fuera, si no sabemos. Otra frase de nuestro gran Sarmiento es: la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Y Umberto Eco, para cerrar esta introducción, dice: sabiduría no es destruir ídolos, sino no crearlos. Sobre esta base vamos a dar la conferencia. Centene Corporation, Grupo Rivera, Modelo Alciba, Fundación y la mirada de ellos. El 31 de agosto del 2000, yo presento una carta de renuncia a la Fundación
es decir, al mes del suicidio. En ese momento a mí me estaba asesorando el doctor Ricardo Muñoz Sanz, de quien soy muy amigo, y luego para el libro me asesoró también, además de los abogados de la editorial sudamericana, el fiscal Estracera. En esta carta de renuncia que se hizo pública, salió en todos los diarios, etcétera, etcétera, digo: señor presidente de la Fundación Favaloro, doctor Roberto Favaloro, de mi consideración. Fallecido mi entrañable y admirado amigo René G. Favaloro, he advertido que la Fundación comienza a transitar por caminos. Agosto del 2000, lo que acabo de leer es ya. Me van siguiendo. Es fácil. Fallecido mi entrañable, admirado y amigo René Favaloro, he advertido que la Fundación comienza a transitar por caminos que a mi entender no se comparecen con el pensamiento de él. De cualquier manera no se comparecen por las razones con las cuales lo acompañan. A mi modo de ver empiezan a privar actitudes, personas y climas que me conducen a pensar que se está produciendo un lento pero inexorable cambio respecto a las directrices fundamentales de la institución. En homenaje a mi recuerdo de él y en homenaje a mi propia conciencia, debo renunciar a mi trabajo. Lo hago sin tener certeza de tener tarea sustitutiva inmediata, pero es probable que usted entienda que los principios están por encima de las conveniencias. Y después sigue. Pero eso es lo fundamental de la carta. Era el año 1978 cuando aparece en la televisión un médico al cual yo casi no conocía, que hablaba de medicina y hablaba de otras cosas. Y yo vengo de un hogar donde en general no se hablaba ni de muerte ni de enfermedades. Mi padre lo tenía prácticamente prohibido. Se hablaba de cosas peores, pero no de muerte ni de enfermedad. Y un día veo que este hombre, escucho, dice: los jóvenes argentinos deberían leer a los dos escritores más grandes de la República Argentina, Luis Franco y Ezequiel Martínez Estrada. Yo acababa de sacar el libro Conversaciones con Luis Franco. Luis Franco, un actor perseguido, olvidado, denostado. Cuando sale su primer libro, cuando edita su primer libro Luis Franco a los 22, 23 años, Leopoldo Lugones escribe en La Nación: nació el poeta de América. Digo, para saber de quién estamos hablando. Como yo había tenido el libro ese de Conversaciones con Luis Franco, se me ocurre llevarlo al Sanatorio Güemes. Se lo entrego a una secretaria, digo: mire, el doctor Favaloro habló de este escritor, yo me he formado con él, hemos sacado este libro. Fue un libro que se sacó entre amigos, porque insisto, año 1978, era un año muy difícil, un año con la dictadura militar, persecuciones, etcétera, etcétera, y no era fácil encontrar editor. Entonces se publicó ese libro junto con algunos amigos, y el que puso el 50% de eso fue el doctor Gómez. Ustedes se deben acordar, el doctor Gómez fue vicepresidente de la Nación, ¿no? En la época frondizi, el que renunció. Pero admiraba la obra de Franco, lo quería Franco y era muy amigo de Franco. Nos reunimos en la casa de él y un industrial, dijo: no le hable a estos dos eran Franco y yo, que no tienen plata, esto lo tenemos que resolver entre nosotros. Y ahí sacamos el libro. Y se fue dando entre amigos, etc. Ese es el libro que yo alcanzo en la Fundación Favaloro. La secretaria me dice: déjeme sus datos porque el doctor lo va a querer llamar. Y yo: mire, no tiene importancia, no, es importante lo que dice Franco acá. Porque el libro de conversaciones, y perdónenme, es un género literario.
lamentablemente acá se ha prostituido todo y se cree que en general lo que son como conversaciones son géneros periodísticos. Y yo me acuerdo que iba a lo de Franco y le decía, él me preguntaba desde el primer piso, allá en la calle Ciudadela, ¿quién es? Y yo de abajo le decía, Eckermann. Y él me decía, ni usted es Eckermann ni yo soy Goethe, suba. Bien, lo hicimos como género. Entonces yo le digo a la chica, mire, no tiene sentido, es importante lo que dice acá Franco, y que creo que le va a interesar al doctor. Dice, déjeme sus datos porque si no el doctor se va a enojar conmigo. Y veo una serie de fichas, y yo le fiché, ¿no? Y digo, ¿este fichero para qué es? Digo, no, es el de los pacientes. Digo, no, pero no me llegué a poner eso aquí porque me llama y no quiero terminar la cirugía. Dice, no, quédese tranquilo que no va. A los 2 meses el doctor me llama, quiere hablar conmigo, y la secretaria, Graciela Cordero, me dice, mire, el doctor tiene 10 minutos. Digo, lo que él responda. Y estuvimos 1 hora y media. Porque de pronto él me empezó a hablar de lo que era el bypass, de lo que significaba lo que era la Cleveland Clinic, y además me explicaba lo del bypass de tal forma que yo no podía creer que ese hombre era un médico, porque no entendía lo que me estaba diciendo. Me entendía además el sistema, entendía lo que había pasado, etc. Me habla de Mason Song fue el estudio del cateterismo, bueno, vamos a entrar en detalles con eso. Y yo le fui hablando de mi familia, de la raíz gallega, teníamos contactos en común, mi madre era pantalonera, había trabajado en casas haciendo pantalones como modista, la madre de él era modista, yo de origen gallego, de origen siciliano. Empezamos a hablar de los orígenes y de lo que significaban los orígenes en cada uno de nosotros. A los 2 meses nos volvimos a encontrar porque me llaman y me dice que quería comer un churrasco conmigo. Entonces fuimos a almorzar. Y a partir de ahí, cada tanto nos encontrábamos. Me hablaba de la situación política, de la situación social, compartíamos determinados tipos de preguntas, de cuestionamientos a una sociedad determinada. Nos íbamos intercambiando, es decir, él hablaba de lo médico, ¿no? Pero era una persona que le interesaba sumamente la historia. Y poco tiempo después, un día le digo, doctor, usted no tiene un departamento de relaciones públicas. Me dice, sí, hay un médico. Digo, pero sabe poco. Digo, no crean, mirá que lo llevamos. Digo, no, lo que pasa es que usted vende por su nombre. Pero un departamento de relaciones públicas es otra cosa. Si usted quiere, lo reformo. Poco tiempo después entré. Y entré a una oficina donde no había absolutamente nada. Claro, yo le estoy hablando del siglo XIX. Yo tenía un teléfono, no había fax en toda la fundación, no existía el fax. Me acuerdo que algunos escritores amigos me hablaban de España y me decían, mandame un fax. Y yo le preguntaba qué es. No seguían por mí porque yo en general estoy alejado de las cuestiones técnicas, ¿no? Años después entraron los fax, uno para el departamento de investigación y otro para la oficina. Y ahí empezamos a formar el departamento de relaciones públicas. ¿Cómo era Favaloro? Favaloro era ingenuo. Él creía en un país. Eso lo discutimos muchas veces. Él pensaba que si se daba un ejemplo determinado de lo que tendría que ser la medicina y la cardiología y una fundación, médicos y centros iban a tratar de imitar eso para hacerlo mejor. Yo le digo, en este país no se imita lo mejor, se imita lo peor. Tuvimos muchas discusiones. Por momentos pensaba que el poeta era él y yo era el cirujano, por la forma de ver determinados tipos de cosas.
Hemos tenido muchas reuniones en lugares fenomenales, con empresarios, donde nos daban más dinero que se había gastado en la comida. Cuando Favaloro, yo no tengo coche, nunca tuve coche. Son rarezas mías, no digo que sean cosas saludables, creo que son patologías mías. Bueno. Entonces me llevaba él en coche. Cuando salíamos me decía, ¿qué te parece? Digo, lo invitaron para después decir en la casa que estuvo comiendo con usted. La sociedad se lo maneja, eso es lo que yo veo. Costó mucho la fundación, yo tenía el legajo número 25. Costó mucho hacer la fundación esa. Mi primera ubicación, porque estaba en la calle Solís, en un edificio. Ese edificio fue un edificio que lo había levantado el Cholo Peco. El Cholo Peco fue el jefe, el presidente, el director de la Sociedad de Distribuidores de Revistas y Diarios. En realidad nunca fue jefe, nunca tuvo el cargo, digamos, jerárquico, nunca fue el presidente. Pero el presidente había que hablar siempre con ellos. Pero con ascensores camiseros, ¿no? Y todo. Pero no puede funcionar. ¿Saben por qué no podía funcionar? Porque los arquitectos habían olvidado el tamaño de las camisas. Entonces no podían girar por ningún lado ni entrar en una habitación. ¿Está claro? Ese es el país, o parte de él. Sí, es un edificio que se hizo para sanatorio y no se puede utilizar porque no entraban las camisas. Bien. Entonces el Cholo le dice, no sé qué hacer con esto, se lo doy a usted. Se hizo un convenio, bueno, eso después, para que se atendieran las camisitas gratis, etc. Ese es otro tema. Entonces le cede eso para que ahí empezara a funcionar la fundación. Ahí empezó a funcionar, a trabajar. Ahí había ya un departamento de docencia e investigación, que se ocupaban 2 pisos, había un departamento de video, porque él creía que había que filmar las cirugías y enviarlas, como lo había visto en la Cleveland Clinic. Mucho de lo que ganó invirtió ahí. Invirtió un departamento de video aconsejado por un truán, que fue, por supuesto, el jefe de eso, hasta que llegué yo y lo eché a los 2 meses. Y le dije, doctor, es un sinvergüenza. A partir de ese momento, en 2 meses eché a 16 personas. Me llama un día y me dice, ahora paraste, falta uno más. Deme el peso para uno más. Y a los 3 meses faltan. Digo, ahora tenemos que empezar a trabajar de nuevo, pero todo esto. Así se fue haciendo la fundación. Cuando yo llego le digo, doctor, acá hay un problema que es el siguiente, no tengo yo despacho, no hay lugar, porque había muchos que no había nada, estaban vacíos. Con su vozarrón la llama a Graciela y le dice, Graciela, dele la llave a mi oficina. Entonces yo empecé a atender en la oficina de Favaloro de la calle Solís, que era muy curioso, porque la gente venía a ver y tenía una puerta, en mi puerta decía Doctor Favaloro Presidencia. Entonces la gente llegaba ahí y retrocedía porque tenía temor. En realidad, dice, mira, yo no puedo opinar, yo estoy en la gloria esperando el nuevo día. Y yo recibía en una sala linda con todos los materiales. Me dice, de paso me los cuidás. Entonces yo tenía los materiales. Esos fueron los comienzos duros, pero al mismo tiempo Favaloro generaba una mística. Era una cosa muy curiosa cuando se hablaba con él. Generaba una mística, transmitía una esperanza, transmitía algo que se podía hacer. ¿Quién era? ¿Era que nos atiende acá? Tráeme la picocha.
Entonces Favaloro lo que le dice es que lo que ella está haciendo es algo fenomenal en el cuerpo y que él la necesita. Y que él le quiere dar pequeñas cosas. Por ejemplo, dice, vos me vas a ayudar a mí en los partos, pero cuando cosés, cuando te haces el nudo, eso lo metes en alcohol. Y le empieza a dar a la Pico Chueco nociones elementales, no se tira contra la Pico Chueco, la trae. Y ella empieza a hablar de que hay un doctor que ella trabaja con el doctor. Y a su vez, las otras comadronas empiezan a trabajar con la Pico Chueco para poder trabajar con el doctor. Brillante. Entonces se hace amigo de un socialista, un viejo socialista que había allá, que arreglaba radios y todo eso. Y dice, ¿usted se anima a hacerme una cámara de rayos? Y junto con un mecánico. Y vi esa cámara, era una cámara de acá hasta allá, es impresionante, lo hicieron, ¿no? Hizo la sala de rayos, él hacía todo. Empieza a tener un problema. La gente le paga con pollo, gallinas, etc. No sabe qué hacer con eso. Porque ya tenía mucho. Y además se la dejaban detrás. Muchos días. Entonces dice, mire, vamos a hacer lo siguiente. Lo que me dan, hacemos una huerta. La huerta la empieza a trabajar la mujer, las gallinas, etc. Y él empieza a plantar las cosas. Dice, vamos a empezar a hacer huertas urbanas. Y enseña a la gente a hacer huertas urbanas. Después empieza a hacer una cooperativa. Dice, yo estoy operando y está cortando la luz. Y la gente acá no se puede ir a Bahía Blanca, no se va a Bahía Blanca para que se opere. Y ahí opera todo. Me acuerdo una vez, estaba en el club, yo soy de Lima, y una vez en la pileta me dice un tipo, ¿sabes qué? Favaloro operó a mi hermana muy bien. Yo, ¿tuvo una fundación? No, de apendicitis, en Jancito Araba. Claro, operaba todo. Parto, garganta, todo. Y eso estuvo durante 12 años. No aburro, ¿no? Nos vamos metiendo más o menos de a poco en la vida de Favaloro. Eso estuvo durante 12 años. Las enfermeras, las comadronas, todo el mundo. Y ahí empieza a darse cuenta que en Estados Unidos hay él no sabía hablar inglés. Hay un proceso que aparentemente empiezan a estudiar lo del corazón. El corazón no se operaba. En general se operaba y se moría. Era muy difícil eso. Viene acá a hablar con el doctor Mainetti, viene acá, quiero decir, para La Plata. El doctor Mainetti fue uno de los grandes cirujanos que hubo acá en el país, profesor de él. Y Mainetti le dice, bueno, podés seguir viviendo allá. Tenés que salir. Lo tuyo es nada más. Él se había encariñado con Jacinto Arauz. Él lee, ahí se hace amigo, o lo visita, Ezequiel Martínez Estrada, y comienza a leer, etcétera. Para hacerlo breve y achicar, viaja a Estados Unidos. Cuando viaja a Estados Unidos, la Cleveland Clinic entra y prácticamente lo rechaza. No tiene posibilidades casi de entrar. Le dice a Tony, porque él vive frente a la Cleveland Clinic, alquila un departamento de un ambiente con un baño y una cocina. No tiene mesa de luz. Pero conoce unos italianos, sicilianos cerca. Y ve, tiene cajones los sicilianos. Y le pide, por favor, si le puede dar 2 cajones para la mesa de luz. Él se lleva los 2 cajones, esto es textual. Y pone un cajón de fruta de un lado y un cajón de fruta del otro, y esas son las primeras mesas de luz en la Cleveland Clinic. Por eso cuando hablamos y vemos los personajes que nos gobiernan y que están, ustedes discúlpenme, me revienta en el hígado. Bien, él pone entonces esas 2 y le dice a Tony, no puedo volver a la Argentina, no puedo volver como un fracasado. Va a ver a los sicilianos. Favaloro cocinaba muy bien las pastas. Y entonces va y le dice, mire, si ustedes necesitan un cocinero,
yo me asocio con ustedes o empiezo a trabajar con ustedes. Todos somos paisanos. Ustedes son de Sicilia, yo soy hijo de sicilianos. En eso lo llaman de la quiebre Bianchini. La vida es un azar y un destino. Es increíble. Lo llaman de la quiebre Bianchini y él puede estar en las cirugías, pero con las manos atrás, no puede operar. De pronto empieza a operar en pequeñas cosas. En pequeñas cosas. Bien. Luego de eso, se hace amigo de Mason Son. Mason Son es fundamental en la vida de Favaloro. Un médico brillante que se podía hablar con él hasta las 6 de la tarde, porque a partir de las 6 tomaba whisky. Pero antes era brillante, y siempre brillante. Un gran tipo, muy amigo de él. Y Mason Son le dice, estoy descubriendo un aparatito que si entra por la vena, esa vena, puede llegar al corazón, y estoy hablando con una gente que le pongo una cámara chiquita. Si veo con la cámara, veo dónde está tapado. Y Favaloro dice, si ves dónde está tapado, se puede operar el corazón. Y sí, ¿qué haces? Hago un bypass. ¿Por qué el bypass? Yo no soy médico, tuve muchos años. El bypass ya existía. El bypass ya se había hecho muchos experimentos con ratones, con ratas, con animales. Y se hacía bypass en piernas, que era lo superficial, pero no en corazón. Y entonces dice, saco una safena y la pongo ahí. Después sacó la safena, la radial, la mamaria, etc. Después se modificó todo esto, creció, etc. Pero el principio fue eso. Y Favaloro se larga con Mason Son solo, sin entrar en muchas otras cosas, a analizar y estudiar día y noche. Ella estaba operando determinados tipos de cosas generales. Y opera el primer paciente. Y el primer paciente se muere en la sala de cirugía. Y opera el segundo, y se muere en la sala de cirugía. Y le dice a Mason Son, el camino es este, no hay duda, tenemos que perfeccionar. Se iban a morir igual. El paciente número 11 vive 3 meses. Y le dice a Mason Son, lo logramos. Y luego el promedio de vida eran 3 años. Luego fueron 5, hoy son más de 30. Yo me acuerdo cuando lo operó al general Rojas, almirante Rojas, lo operó y después lo reoperó a los 10 años, 15 años. Digo, ¿cómo fue la cirugía, doctor? Se va a morir de cualquier cosa en el corazón, dice todo. Es decir, esto ya estaba con otra dimensión, pero eso fue mucho después. Entonces Favaloro quiere volver al país después de mucho tiempo. Está claro. En la historia de la cardiología mundial se habla de antes y después de Favaloro. Favaloro divide la cardiología mundial. Ese es el grado de este hombre. Recuerdan de que yo les hablé del grupo valenciano y del grupo norteamericano. No lo olviden. Favaloro no patenta nada. Nada. Ni bisturí, nada. Hace, crea, manda a hacer, no patenta nada. No hay nada patentado a nombre de Favaloro. Entonces, es más, hay una reunión, después de muchos años, en la Cleveland Clinic, si no había que cambiar el nombre y ponerle Favaloro Clinic, por lo que significaba. Mundialmente. Por supuesto que yo con el nombre de Cleveland Clinic, lo cual no está mal. Pero digo, ¿a qué grado? Y entrando, hay 5 gustos de los grandes médicos norteamericanos y del mundo. Uno es el está allá. Así como está en Boston Sarmiento, Favaloro está en la Cleveland Clinic. Acá a Sarmiento se lo denosta, a Favaloro se lo confunde. Bien, viene a la Argentina y 3 veces quiere venir a la Argentina.
casi es bíblico. La primera vez lo rechaza. No hay lugar, etcétera, etcétera. ¿Quién lo rechaza? La misma comunidad. ¿Quién es este tipo? ¿Para qué viene? ¿Quién es el otro? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo verá? Los laboratorios. Pues estamos vendiendo pastillitas. Vendemos pastillitas de tipo. Igual pastillitas se iban a hacer. Pero digo, no se decían a mí, se iban a hacer otra. Bien. Finalmente entra en el Güemes. La gente dice, Favaloro se compró el Güemes. Era mentira. Tenía un piso determinado ahí para operar. Y Favaloro le da prestigio al Güemes. Es como le había dado prestigio a la realidad. Y después tiene que hacer esa fundación. La Fundación Favaloro, con un proyecto determinado de una atención gratuita, de una atención para todo el mundo, de que la gente no se operara más en Estados Unidos o en Brasil, sino que se podían operar acá, y de crear una escuela. Ahí entra y empieza a convocar gente de primer nivel. El doctor Ernesto Weizenman, que hay un Emilio Weizenman acá, en la comisión directiva, no sé si era pariente de Ernesto Weizenman, cirujano. El doctor Caramuti, los dos grandes las de el doctor Mariano Favaloro, primo de él, no confundirlo con los sobrinos son los dueños de la fundación. Yo fui el primero en renunciar a la fundación, dando un portazo y sin juicio. A los 6 meses del staff no quedaba nadie. Bien, no quedaba Weiche, no quedaba Caramuti, no quedaba nadie. Mariano colocando marcapasos. Quizá, claro, hoy es fácil colocar un marcapaso, es muy sencillo. En aquel entonces no. En todos los años que Mariano Favaloro colocó marcapaso, tuvo 0 de mortalidad. En 14 años. Hay que colocar marcapaso en 14 años. Ese era el equipo fundamental. La anestesista. Bueno. Y toda esa gente, cuando se crea la fundación, empieza a llamar, ¿qué es lo que hace? Empieza a convocar gente de distintos lugares. Lo llama el doctor Massey, entre los 5 o 6 neumonólogos más importantes del país, jefe de neumología de clínicas. Lo llama el doctor Branco Mauner, jefe de emergencias médicas de Fernández. Lo llama al doctor Borruel, que ya estaba trabajando con él. Lo llama al doctor Boschis, que trabajaba en médico y hacía la cosa particular, pero lo combina para hacer los congresos de tecnología. Lo llama al doctor Pichel, que era un hombre oscuro y que termina siendo jefe de investigaciones médicas. Contrata a Peter Wilshire de Inglaterra como investigador, y ahí se empieza a armar esta fundación donde todos teníamos una especie de mística realmente increíble ese Favaloro. Lo adoraba, no se podía creer. Favaloro, lo hablamos a veces con Pichel. Me decía, Favaloro se pone a leer la Biblia, la guía telefónica, y dice Álvarez Rodrigo, Álvarez Fernández, Álvarez, y a nosotros nos tiran tomates, y lo leen y lo aplauden. Había una mística determinada, no sé qué es lo que pasaba, brillante. Y nosotros estábamos convencidos de que eso se podía hacer. Además pensamos en otro país. Por eso le hablaba muchas veces de Lisandro Latorre, determinado tipo de gente que intentó hacer otro país en este desarrollo. El jefe de la sanidad pública y voy a tener que salir suyo. Quiero saber qué tengo que responder. Quiero saber cómo viene esto. Me toca la rodilla derecha y me dice, quédate tranquilo que no va a haber nada de eso. Eso fue 20 días antes del suicidio. 20 días antes del suicidio también me dice, me equivoqué al volver. Yo tendría que haberme quedado allá, juntar toda la plata y comprarme un instituto. Está claro que me habían invitado de Estados Unidos, de Italia, para operar 3 veces por semana, con casa, lo que él quisiera. Una anécdota. Tengo miles, pero no quiero.
Habíamos terminado el trabajo, me llama, me dice, venía a mi oficina. Se estaba cambiando, le dejaba la ropa, estaba cambiando para salir. Digo, ¿usted se quiere cambiar? No, dejate papá, quédate acá. Dice, me vas a tener que acompañar porque ahora tengo que hacer unas compras porque mi mujer no se sentía bien y tengo que ir a la verdulería y a la panadería también. De paso te voy a comprar un pan y una factura para tus pibes que le van a gustar. Porque hay una panadería que yo conozco. Eso era él. Eso era él. No usaba la mujer cartera de Louis Vuitton. Todo. Bien. Y entonces en un momento está cambiando. Después fuimos a la verdulería, a la panadería. Después me decía, ¿dónde te dejo? Porque iba camino a casa, me dejaba en Callao. Y a veces nos paramos en la Plaza Rodríguez Peña, nos metíamos ahí a conversar. Y me decía, de esto no sale del coche. Pero quédese tranquilo. Esto no sale de las cuatro puertas. Y hablamos, ante una hora, como amantes. Se estaba cambiando y de pronto me mira y me dice, che, Carlos, a vos tu vieja te corría con la zapatilla. Y yo le digo, sí. Vos sabés que la mía también. Che, y tan mal no salimos. Es decir, con esto no estoy justificando, por favor, que haya que correr un chico con la zapatilla. Lo que estoy diciendo era el trato y la forma de ser. Desde comprar ahí, desde... pero más de una vez, en otra oportunidad, dice, uy, me olvidé con todo el lío que tengo. Déjame acá. Y cruzaba una pizzería, la americana, dice, aguantá, si viene alguien, algún cana o eso, decide que yo estoy adentro comprando empanadas. ¿Querés llevarte para tu casa? Yo no, doctor, no, porque Tony hoy no tenía ganas de cocinar, yo tampoco tengo ganas de cocinar y vamos a comer unas empanadas acá que son buenas. Ese era Favaloro todos los días, todos los días. Además con la misma gente, el trato, ¿no? Lo cotidiano, lo afectuoso y lo generoso que era. Fue un hombre realmente muy generoso. No era soberbio, para nada. Era un tano muy fuerte, con mucha energía. Yo me acuerdo una vez que tuve una discusión, yo tuve discusiones con mucha gente, no se imaginarán. Hay gente que me odia y gente que me quiere. La gente que me odia estoy contento, no quiero que me quiera. Entonces un día, yo le conté que había tenido una discusión grande con fulano de tal, y me dice, ese es su maldito, perdónenme, Cristiano. Decile de mi parte que yo me estoy mordiendo el dedo en este momento. Y que se acuerde que soy siciliano. Y si me mordía el dedo, es porque no me voy a olvidar de él. Ese era él, con todo un montón de cosas. No quiero seguir hablando de esto. Si quieren hacer una pregunta, con gusto le respondo y si puedo.